Vamos a iniciar este capítulo referente a lo que son los sistemas de numeración, estudiando básicamente los sistemas base 2, 8 y 16, debido a que en computación el sistema binario se relaciona íntimamente con los sistemas en base 8 y 16. Empezamos indicando que todo número en el sistema decimal puede expresarse siempre en función de potencias de la base, esto es en potencias de 10. Por ejemplo, el número 8654 puede expresarse como 8 por 10 al cubo, que son 8000, más 6 por 10 al cuadrado, que son 600, tendríamos 8600, más 5 por 10 elevado a la potencia 1, que es 50, 8650, y 4 por 10 a la 0, que es simplemente 4. Recuerde que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a la unidad, porque esto es lo mismo que 4 por 1. Este sistema y esta forma de representar un número se puede aplicar a cualquier base y a cualquier sistema. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema en base 8 y quisiéramos expresar el número 4721, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma: 4 por 8 al cubo, 7 por 8 al cuadrado, 2 por 8 elevado a la potencia 1, más 1 por 8 elevado a la potencia 0. Acá tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un sistema de numeración base 8, simplemente tenemos que manejar 8 dígitos, del 0 al 7. El dígito 8 y el dígito 9 no existen en el sistema de numeración base 8. Si nosotros deseamos contar en el sistema base 8, una vez que llegamos al número 7, para representar la siguiente cantidad ya tenemos que expresarla en función de dos dígitos. Esto es con el número 10, luego el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Una vez que llegamos al 17, el siguiente número será el 20. Entonces, si nosotros tenemos un sistema base R, podríamos representarlo de la siguiente manera. Si el número es 4721, será 4 por R al cubo, 7 por R al cuadrado, 2 por R más 1. En general, ¿no es cierto? Si tenemos una base R y los dígitos son a sub 0 hasta a sub n, un número siempre se puede expresar mediante un polinomio de esta forma. Entonces, todos los coeficientes que tenemos en un sistema de numeración cualquiera siempre han de ser números menores que la base, esto es, menores que r. Bien, vamos a ver cómo podemos expresar un número entero en cualquier sistema de numeración. Para ello, supongamos que n es el número que nos están dando y la nueva base es r. Y supongamos también que los dígitos a sub 0, a sub 1 hasta a sub n son los que necesitamos encontrar en el nuevo sistema. Este número n entonces lo podemos expresar en función de este polinomio. Entonces, si dividimos n entre r, nos ha de quedar un residuo a sub 0, que ya es el primer dígito que necesitamos encontrar. Nos ha de quedar como cociente, si dividimos todo el polinomio, decíamos, todo este polinomio, entre r, ha de quedar este nuevo polinomio. Y al dividir nuevamente entre r, vamos a tener un residuo a sub 1. Nuevamente dividimos el cociente entre r y obtenemos el residuo a sub 2. Y de esa forma podemos ir armando el nuevo número en la nueva base. Vamos a explicar el siguiente ejemplo y vamos a suponer que deseamos transformar este número 947, que está dado en base 10, a base 8. Entonces, como se explicaba en la parte teórica, el proceso consiste en dividir el número 947 entre 8.
Obviamente 9 entre 8 me da a este primer 1, 1 por 8, 8, al 9, 1, tengo 14, 14 entre 8, otra vez a 1, 1 por 8, 8, al 14, 6, 67 entre 8, 8 por 8, 64, al 67, 3. Entonces tenemos este primer residuo que constituye, como podemos ver, el primer dígito del número en base 8. El cociente obtenido, 118, nuevamente lo dividimos entre 8. Entonces tenemos 11 entre 8 a 1, 1 por 8, 8, al 11, 3. Nos queda 38, a 4 por 8, 32, al 38, 6. Este segundo número residuo de acá constituye el segundo dígito de la transformación que estamos efectuando. Finalmente tenemos 14 entre 8, nos da a 1, cociente, residuo 6, que es el siguiente dígito, y el final, el cociente último, nos da el último dígito del número en base 8. Quiere decir que 947 dado en base 10 es igual a 1663 en base 8. Nótese que al ser divisiones entre 8, estos residuos jamás pueden ser mayores a 7. El 7 es el dígito más grande que podría existir en la transformación efectuada. Para realizar la operación inversa, es decir, llevar ahora este 1663 otra vez a la base 10, lo que hacemos es ir, si aquí dividimos, ahora tenemos que ir multiplicando por potencias de la base. Entonces, este 3 va a ser multiplicado por 8 elevado a la 0, el 6 por 8 a la 1, este otro 6 por 8 al cuadrado y finalmente el 1 por 8 al cubo. Se totalizan estas cantidades en las que vamos mostrando acá y la suma total nos da nuevamente el número 947, que era el número de partida que teníamos acá. Entonces se ha efectuado la transformación de un entero de base 10 a base 8 y viceversa. Si trabajamos a la base 2, entonces habrá que hacer más divisiones, ¿no? 947 entre 2 me da la mitad, que es 437, sobra 1, ¿no? Y este 1 constituye, como podemos ver, ¿no es cierto? Acá podemos ver, este 1 es el primer dígito del número binario. El segundo 1, que es cociente otra vez, residuo, perdón, de la división de 473 entre 2, este segundo residuo constituye el segundo dígito que está aquí. Y así sucesivamente vamos trasladando todos los residuos hasta completar este número binario. Entonces tenemos que 947 dado en base 10 es igual a toda esta serie de ceros y unos en base 2. La operación inversa es nuevamente la misma, ¿no es cierto? Si fuimos dividiendo para obtener base 2, ahora tenemos que ir multiplicando por 2 con diferentes potencias, de la siguiente manera. Entonces, el primer dígito, este 1, lo multiplicamos por 2 a la 0. El segundo, que es este, lo multiplicamos por 2 elevado a la potencia unidad. Este 0 aparece por 2 al cuadrado, por 2 al cubo, y así sucesivamente las potencias, ¿no? Las potencias del número 2 se van incrementando conforme vamos aumentando el número de dígitos. Otra vez se obtienen los resultados de cada una de esas operaciones y la suma nos reproduce el número original del que habíamos partido, que era el 947. Entonces podemos ver que es también una transformación fácil de hacer. Bien, vamos a trabajar ahora la división del número 947 entre 16. Estaremos haciendo la transformación del número 947 dado en base 10 a base 16.
La primera división nos arroja como cociente 59 y como residuo 3. Este residuo 3 es, como podemos ver, el primer dígito expresado en hexadecimal. Volvemos a dividir 59 entre 16, nos da 3 y residuo tenemos 11. Si recordamos la tabla de equivalencias, ¿no es cierto? Después del 9 venía la A que representaba al 10 y luego la B que representaba al 11. Entonces este 11 en el sistema hexadecimal es igual a la letra B. Por lo tanto ponemos el dígito B. Y finalmente el último cociente viene a constituir el último dígito de este número hexadecimal. Tenemos entonces que 947, este número dado en base 10, es equivalente a 3B3 dado en base 16. 947 es igual a 3B3 dado en base 16. Para hallar la otra transformación, llevar nuevamente 3B3 a base 10, empezamos multiplicando por 16 a la 0. Entonces 3 por 16 a la 0, nuevamente recordamos que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a la unidad, ¿no? Este número 16 a la 0 es 1 y 3 por 1 es 3. El dígito B, habíamos dicho, es equivalente al número 11 en decimal. Entonces 11 por 16 a la 1, 176. Finalmente 3 por 16 al cuadrado, 768, que me vuelve a reproducir el número original. Entonces esta es la forma en la que debemos trabajar en un sistema, en una transformación a base 16. Para poder trabajar la transformación de una fracción a cualquier sistema de numeración, empecemos primero indicando que cualquier número decimal, como el 0,437, puede también expresarse en función de potencias de la base 10. En este caso vamos a trabajar ya con potencias negativas, ¿no? Entonces 4 multiplicado por 10 a la menos 1 es como 4 décimos, ¿no? El 10 pasa al denominador, son 4 décimos. Entonces tenemos los 4 décimos que corresponden a esta parte del décimo. 3 multiplicado por 10 a la menos 2 son 3 centésimos. Y 7 por 10 elevado a la menos 3 son 7 milésimos, que corresponden exactamente a el número 0,437. En forma general, entonces, podemos decir, ¿no es cierto?, que una fracción cualquiera, f, puede ser expresada en función de dígitos, que serían b sub 1, inicialmente dividido entre la base r, la posición de los décimos, ¿no? Luego un dígito b sub 2 dividido entre r al cuadrado, la posición de los centésimos, y finalmente la posición de los milésimos, y obviamente podemos seguir incrementando aquí más unidades decimales conforme vayamos incrementando la potencia de la base en el denominador hasta tener la cantidad de decimales que se quiera obtener en el nuevo sistema. Entonces, si necesitamos hallar los valores de los dígitos b sub 1, b sub 2 y b sub 3, podemos trabajar con la siguiente propuesta. Multiplicamos la fracción por r. Entonces, este primer b sub 1 que tenía como denominador r va a quedar suelto como b sub 1, ¿no? Y vamos a aparecer estos otros dos términos, b sub 1 y b sub 2, como parte decimal. Fíjense que este número b sub 1 es la parte entera, ¿no?, de un número, y que tiene como parte decimal esta otra, ¿no? Por consiguiente, podemos separar el dígito b sub 1 y proceder con esta parte, con esta segunda parte que tenemos acá, entre esas dos
fracciones decimales, a volver a repetir la operación, multiplicar nuevamente por r para que podamos obtener la siguiente fracción, ¿no? Entonces, una nueva fracción f sub 1 aparece ahora, y si la volvemos a multiplicar por r, entonces vamos a separar el dígito b sub 2. Y de esa manera, entonces, podemos ir paulatinamente encontrando cada vez más cifras decimales, ¿no? Esta operación se puede repetir tantas veces como se desee en función de la precisión con la que queramos obtener el resultado. Veamos un ejemplo. Tenemos entonces la fracción 0,763 que está dada en base 10 y queremos encontrarla inicialmente en base 8. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por la base 8. Entonces, obtenemos el número 6,104. La parte entera que la separamos constituye el primer dígito de esa fracción decimal que estamos buscando en base 8. Agarramos la parte decimal, ahora solamente 104, ¿no? 0,104 y volvemos a multiplicar por 8. Y volvemos a obtener un número que tiene una parte entera y una parte decimal. En este caso la parte entera es 0 y ese 0 representa el segundo dígito del número transformado. Volvemos a agarrar la parte decimal, en este caso 0,832, volvemos a multiplicar por 8, obtenemos nuevamente un número, separamos la parte entera y ese entero, ¿no?, viene siendo el siguiente dígito decimal. Podemos volver a trabajar esta fracción 0,656 que la escribimos aquí, la multiplicamos por 8 y obtenemos ahora el dígito 5, que constituye el siguiente dígito decimal del número expresado en base 8. Entonces tenemos la equivalencia de esta fracción decimal en esta otra fracción decimal expresada en base 8. Nótese que todavía se podía seguir trabajando con esta fracción 0,248, escribirla aquí, volverla a multiplicar por 8 y seguir obteniendo más cifras decimales. Bien, vamos a conformarnos con esas 4 cifras y vamos a hacer ahora la transformación inversa, ¿no? Entonces, copiamos el número 0,6065, ¿no?, acá lo tenemos, y vamos separando este dígito 5 multiplicado por 8 a la menos 4. En realidad nos convendría empezar de aquí, ¿no es cierto?, del primer dígito decimal, para decir 6 por 8 a la menos 1. Luego el siguiente, que es 0 por 8 a la menos 2. Luego el 6, ¿no?, por 8 a la menos 3. Y finalmente el 5 por 8 a la menos 4. Hacemos las operaciones correspondientes para obtener las fracciones decimales, las sumamos y obtenemos el equivalente decimal de este número octavo. Nótese que hay un error, ¿no es cierto? El número de partida era 0,763. Este 0,763 que mostramos aquí. El que estamos obteniendo es este otro, que difiere, ¿no?, en el orden de un 10 milésimo, ¿no?, porque tenemos aquí 0,9 y si consideramos este más, todavía el error sería mucho menor. Entonces, como acá les decía, podíamos obtener más cifras decimales, eso iba a ir disminuyendo el error, ¿no? Solamente cuando se llega a una multiplicación entera, se puede obtener exactamente el número de origen, por decir algo, ¿no es cierto? Si este número 0,248 al multiplicarse por 8 me diera un entero, digamos 6, entonces ese sería ya un número exacto equivalente, pero son generalmente cifras periódicas que siempre han de arrojar un margen de error. Bien, en este ejercicio vamos a transformar una fracción decimal
dada en base 10 a una fracción en base 2. Entonces tenemos el número 0,763, lo multiplicamos por 2. La parte entera de ese producto constituye el primer dígito transformado. Tomamos la parte decimal de este número, el 0,526, volvemos a multiplicar por 2. Nuevamente la parte entera constituye nuestro segundo dígito de la fracción en base 2. Nuevamente tomamos esta fracción 0,052, la volvemos a multiplicar por 2 y ahora este 0 es el que constituye la tercera fracción de este nuevo número, y finalmente podemos trabajar con este 0,104. Nuevamente multiplicamos por 2, otra vez tenemos un número 0 como parte entera, entonces el siguiente dígito es otra vez un 0. Si seguimos trabajando en base a este residuo 0,208 y seguimos multiplicando por 2, hemos de obtener más cifras decimales a continuación de esta, ¿no? Para la precisión del ejercicio que estamos realizando son suficientes estas 4. La operación inversa, es decir, transformar este 0,11 a la fracción decimal correspondiente, obedece a primero tomar este 1, ¿no?, y multiplicarlo por 2 a la menos 1. Eso es un medio, 0,5. El siguiente, que sería 1 por 2 al cuadrado, eso es un cuarto, que sería 0,25, y las otras dos fracciones ya son ceros. Lo que obtenemos es un 0,75. Como podemos ver y como habíamos adelantado ya, el error en una transformación base 2 es más grande porque al manejar ceros y unos podemos manejar gran cantidad de números acá para encontrar la equivalencia de esta fracción decimal de inicio. Entonces se ha arrojado un mayor error, pero por lo menos en cuanto a los décimos se refiere, está exacto. Estamos con un error de más o menos un centésimo. La transformación a base 16 es similar. En este caso hemos de multiplicar por la base 16. Obtenemos una primera parte entera que es 12, y 12, como conocemos, es equivalente a la letra C. Por lo tanto, yo tengo que expresar con el valor C. Así como en este caso es posible que estas otras partes enteras sean mayores, ¿no?, a 9, es decir, 10, 11, 12, hasta 15 podría ser, en cuyo caso se reemplazará por el dígito o la letra que hemos asignado a cada uno de los dígitos del sistema hexadecimal. Entonces, el residuo 0,208 se vuelve a multiplicar por 16 y tenemos este 3, que es el siguiente dígito de la fracción que estamos buscando. Así sucesivamente tenemos este 5, que es el siguiente dígito, y este 3, que es el siguiente dígito que tenemos acá. Nuevamente, ¿no es cierto?, se podía haber tomado esta fracción 0,968, escribirla acá, multiplicarla por 16 y seguir obteniendo más cifras decimales a partir de este punto. Entonces, la fracción decimal 0,C353 es el equivalente a 0,763. Esta primera en base 10 y esta segunda que estamos obteniendo aquí en base 16. La operación inversa, escribimos la fracción y vamos multiplicando. C ya sabemos que es el número 12. En este caso vamos a dividir entre 16 para obtener este valor 0,75. El siguiente dígito, que es 3, lo multiplicamos por 16 a la menos 2, que resulta lo mismo que dividir 3 entre 16 al cuadrado para obtener la respectiva fracción. 5 entre 16 al cubo es 0,122 y de esta otra fracción ya no tenemos una cifra significativa en los primeros 5 decimales.
Efectuamos la suma y obtenemos el equivalente decimal de esta expresión hexadecimal. Como podemos ver, existe un error, ¿no es cierto?, entre este número, que es el que hemos obtenido, y este otro que era el de partida. Sin embargo, acá el error es muy pequeño. Bueno, si ahora tenemos un número con parte entera y con parte decimal y nos piden hallar su equivalente a base 10, por ejemplo, entonces tendremos que proceder de la siguiente forma, ¿no? Entonces, todos los dígitos, este 5, el siguiente 2, van multiplicados por funciones de potencias de la base, ¿no? Recordemos que para la parte entera empezábamos con 7 por 8 a la 0, ¿no? Entonces los siguientes dígitos enteros siguen con la misma rutina, aumentando la potencia de la base 8. En cambio, para la cifra decimal ahora van a potencias negativas, van disminuyendo, lo que significa hacer divisiones, ¿no?, para obtener la parte decimal. Una vez que tenemos todo el número, podemos efectuar las operaciones correspondientes a cada producto y efectuar la suma total, que en este caso nos arroja la cifra 287,3281, que sería el equivalente en base 10, ¿no? Siempre ha de tenerse el cuidado de que cuando yo tengo un número en base 8, como este, no puede tener dígitos mayores a 7. Y en cambio en base 10 ya podemos tener hasta dígitos hasta el 9, ¿no? Supongamos que tenemos ahora ese número binario que nos han dado en base 2 y lo queremos llevar a base 10. Tiene también parte entera y parte decimal. Lo escribimos y vamos desarrollando las potencias de la base que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, a cada valor vamos multiplicando sucesivamente por potencias de la base. Recordemos siempre, ¿no?, empezar por esta parte es muy oportuno porque empieza con la base elevada a la potencia 0. Luego esa base va aumentando, ese exponente va aumentando para obtener las siguientes cifras en la parte entera. Y se hacen negativas, eso significa ir dividiendo para la parte decimal, totalizando obviamente el equivalente decimal de este número binario. Para trabajar debidamente en lo que significa la transformación de números, veamos esta equivalencia que tenemos entre los números en base 10, base 2, base 8 y base 16. Los dígitos del 0 al 9 en el sistema decimal son los mismos que conocemos. A partir de esa cantidad se van combinando dígitos de 2 en 2 para formar el 10, el 11, el 12, etc. En el sistema binario, ¿no?, tenemos el 0 y el 1. No tenemos más dígitos que el 0 y el 1. De modo que el siguiente número, equivalente al 2, es ahora la combinación de estos dos dígitos, y la única que podemos hacer con el 1 y el 0 es precisamente el 10, ¿no? Luego combino dos veces el 1, ya tengo el 11 y ya se me ha saturado todas las combinaciones posibles que yo podía hacer con estos dos dígitos, con dos cifras cada uno. Entonces ya tengo que aumentar una para formar la siguiente, que sería el 100, equivalente al número 4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces esta columna base 2 es como ir contando en el sistema binario. Luego del 100 viene 101, 110, 111, luego ya tengo que pasar al 1000, utilizar 4 dígitos y ahí ir aumentando con la regla de que ya conocemos para formar los números, ¿no? En base 8, el máximo dígito que yo puedo tener es el 7.
A partir del 7 aparecen combinaciones de los dos dígitos anteriores, de los 8 dígitos anteriores, hasta llegar al 17. Tener mucho cuidado, no hay 18 en el sistema base 8, entonces, porque no hay el dígito 8, entonces directamente va a venir el 20 y luego 21, 22, etc. En el sistema base 16 ya tenemos los dígitos conocidos del 1 al 9, pero nos hacen falta otros dígitos que puedan representar números. En este caso, para facilitar el trabajo, se han elegido las primeras letras del alfabeto en mayúsculas. De modo que el dígito A es lo mismo que el número 10 en el sistema decimal, ¿no? Pero está representado por un solo dígito. De manera similar los siguientes, y si podemos ver el dígito F más, el dígito F equivale al número 15. A partir de F ya no hay más dígitos, entonces tiene que ya empezar con el 10, 11, 12, etc. Luego del 19 hay que tener cuidado porque tiene que venir la combinación con este nuevo dígito. Entonces después del 19 vendrá 1A, 1B, 1C y así sucesivamente. 1 más 7 será equivalente
Vamos a iniciar las operaciones en los diferentes sistemas de numeración. Entonces tenemos disponible esta tabla que nos permite trabajar con la suma y resta en el sistema base 8. ¿De qué forma la vamos a manejar? Primero expliquemos cómo está construida, ¿no? Como podemos ver, en la primera fila tengo 1 más 1 igual a 2, 1 más 2 igual a 3, ninguna novedad. 1 más 6 es igual a 7. 1 más 7 tiene que ser ya igual a 10, puesto que el 8 no existe en el sistema de numeración base 8. Entonces, a partir de ahí ya empezamos con el 10 combinaciones de dos dígitos. Lo mismo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo 3 más 5, 3 más 5 es 8, ¿verdad? Y el 8 ya es equivalente al 10, ¿no? Y si tengo 3 más 6, ¿no? Ya ese es el 11 y luego el 12, y así sucesivamente se van armando los diferentes dígitos que tenemos en cada una, los diferentes valores que tenemos en esta tabla de verdad. ¿Cómo trabajaríamos una resta? Por ejemplo, 13 menos 5. ¿Ya? Si tenemos 13 menos 5, nos vamos a la fila del número 5 y buscamos el número 13. Corresponde a la columna del 6. Por lo tanto, 13 menos 5 es igual a 6. Veamos un ejemplo. No hay problema en sumar 3 más 2. 3 más 2 es 5. Tengo 3 más 2, 5. Esto no ha sobrepasado la base, lo podemos hacer también mentalmente. 6 más 4 ya es distinto, porque 6 más 4 es 10, ¿no es cierto? Y 10 ya no existe en el sistema. Entonces tengo que buscar 6 más 4, que sería igual a 12. Entonces 6 más 4, 12. Entonces pongo el dígito 2 y llevo 1. Ponemos el dígito 2 y llevamos 1. 4 más el 1 que llevamos es 5. 5 más 3. Entonces 5 más 3 es 10. Pongo el dígito 0 y llevo 1. Ponemos el dígito 0 y llevamos 1. 7 más 1 tengo, ¿no es cierto? 7 más 1 es 10, ¿no? Y 10 más 5 es 15. Podríamos trabajar de esa forma más sencillamente. Pues mentalmente a 7 le sumamos 1, en el sistema base 8 eso es 10. 10 más 5 no está sobrepasando la base, va a ser 15, ¿no? Pues ponemos el 5 y llevamos 1. Y este 6 más 1 se vuelve 7. Y 7 más 7, como podemos ver aquí, es 16. Entonces, esto corresponde al 16. Entonces, el resultado de la suma de estos dos números es 1650,25. Vamos a probar una resta y le vamos a restar a este valor el número menos 753,62. Fíjense, cuando restamos 5 menos 2 no hay ningún problema porque eso se puede hacer mentalmente, eso es 3. Entonces 5 menos 2 es igual a 3. 2 menos 6 ya está, necesitamos aquí ya la ayuda de la tabla. Entonces no puedo restar 2 menos 6, tengo que prestarme 1 de este lado para decir 12 menos 6. Para hallar 12 menos 6, en la fila del 6 busco el 12. Está aquí, corresponde a la columna del número 4. Entonces 12 menos 6 es 4. Bajamos la coma decimal y ahora tengo que restar de este 0 el 3. Pero este 0 prestó 1 acá para decir 12, ¿no es cierto? En el sistema decimal, cuando se hace ese préstamo, los ceros quedan en 9. Pero en el sistema octal, este 0 tiene que quedar en 7, porque es el dígito mayor. Entonces, a ese 10 le hemos restado 1, se ha vuelto 7, ¿no es cierto? Entonces, este quedó en 7. Tengo 7
menos 3. Entonces, en la fila del 3 busco el 7. Corresponde a la columna del 4. Por lo tanto, acá tengo que escribir 4. Este prestó, ¿verdad? Para decir 7, ¿no es cierto? Cuando este quedó en 7, en que en realidad prestó fue este dígito. Entonces, este dígito queda en 4. Para restar 5 tengo que prestarme 1 de este 6, ¿no es cierto? Digo 14 menos 5. Entonces, en la fila del 5 busco el número 14, corresponde a la columna del 7. Entonces, escribo el 7. Luego, tengo este que prestó 1, ¿verdad? Entonces, este 6 quedó en 5. No alcanza para restar a 7, tengo que tomar las dos cifras. 15 menos 7. Entonces, en la fila del 7 busco el 15. En la fila del 7 buscamos el 15, corresponde a la columna del dígito 6. Entonces, aquí viene el dígito 6. Como podemos ver, ¿no es cierto? Cuando hicimos la resta, hemos restado este término. Y por consecuencia, el resultado que hemos obtenido, este es el mismo que tenemos acá arriba. Lo que comprueba que ambas operaciones, la de suma y resta, están bien hechas. Habríamos realizado una prueba de la operación efectuada. Veamos esta otra suma. ¿Ya? En este caso, entonces le vamos a pedir a cada estudiante que pueda resolver el ejercicio a manera de práctica. Hacen primero la suma y luego restan este número para que les vuelva a reproducir, en este caso, este nuevo número, ¿no? Bien, vamos a explicar cómo podemos primeramente construir la tabla de multiplicación y división en el sistema base 8. Para ello empezamos indicando que mientras el producto no sobrepase la base no hay ningún problema. Por ejemplo, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. 2 por 4 ya tiene problemas porque 2 por 4 es 8 y el 8 no existe en el sistema base 8. Por lo tanto, sabemos que el 8 es equivalente ya a la combinación de dos dígitos 10. Si queremos encontrar cualquiera de estos valores, por ejemplo, 6 por 7, hacemos lo siguiente. Multiplicamos 6 por 7 en base 10, eso es 42. Y este 42 que está en base 10 lo transformamos a base 8, haciendo la división ya estudiada anteriormente. Entonces 42 entre 8 es a 5. 5 por 8 es 40, el residuo es 2. Entonces este 5 más este 2 forman el 52, que es el número que tenemos en el producto de 6 por 7. De manera similar a esta se pueden hallar todos los valores de esta tabla de verdad y obviamente se pueden hallar también no tablas de verdad, sino tablas de producto y división para cualquier sistema de numeración. Entonces, simplemente hay que ir transformando el resultado a la base correspondiente. Como una práctica para el estudiante, le podemos pedir que encuentre, por ejemplo, cuánto es 7 por 5. Entonces, para ello proceda de la misma forma que hemos procedido acá para encontrar el valor correspondiente. Entonces, 7 por 5, el resultado que tienen que obtener es 43. Paren un momentito el video y hagan esa operación, por favor. Bien, vamos a practicar entonces cómo realizar el producto inicialmente en base 8. Tenemos que multiplicar entonces el número 157,4 por 6,7. Empezamos multiplicando 7 por 4. Vamos a la tabla, buscamos 7 por 4, eso es 34. Entonces, escribimos el 4 y llevamos 13. Luego necesitamos 7 por 7. 7 por 7 es 61. Entonces,
más el 3 que llevamos, tenemos que hacer esta operación, ¿no? 61 más 3, entonces 3 más 1, 4 y 6. Escribimos el 4 y llevamos 6. Luego hay que buscar 7 por 5. 7 por 5 es 43. Entonces, al número 43 le sumamos el 6 que habíamos llevado anteriormente, ¿no? Entonces tengo 6 más 3. Ahí tengo que tener bastante cuidado porque ahora tengo que acudir o a la tabla de la suma es esta o sumar mentalmente. 6 más 1 es 7, más otro es 10 y más otro es 11. Entonces 6 más 3 es 11. Pongo el 1 y llevo 1. 4 más 1 es el 5 que está aquí. Entonces de este 51, el 1 va a venir a este cociente y el 5 todavía es una cifra que se está llevando. Entonces ponemos el 1 y llevamos 5. Luego tengo que hacer 7 por 1. 7 por 1 es 7 nomás, ¿no es cierto? Pero tengo que sumarle este 5 que está aquí. Entonces 7 más 5 es 14. Y ya escribimos ese 14 en ese lugar. Hacemos la multiplicación por el número 6. Entonces 6 por 4. Vamos, 6 por 4 es 30, ¿no? Entonces ahí tenemos 6 por 4, 30. Entonces ponemos el 0 y llevamos 3. Luego tengo 6 por 7. 6 por 7 es 52. Pero recuerden que llevamos 3, entonces primero hay que sumar. Entonces 52 más 3 es 55. Este 5 lo escribimos acá y otro 5 llevamos. Ahora necesitamos 6 por 5. Entonces tengo 6 por 5. Eso es 36. Entonces, al 36 tengo que sumarle este 5. 5 más 6 en la tabla de la suma, ahora, ¿no? Para poder hacer esta operación, o como les decía, mentalmente, ¿no es cierto? 6 le sumamos 5 puntitos, digamos, ¿ya? Entonces, 6 más 1, 7, más 1, 8, que no hay 8, sería 10, 11, 12 y 13. Entonces, sumándole 5 unidades al 6, tenemos 13. Ponemos el 3, llevamos 1 que se vuelve 4. Si esta suma de 6 más 5 no la pueden hacer mentalmente, pueden acudir a la tabla anterior donde está la suma para hacer la correspondiente suma. Entonces colocamos el 3 y llevamos 4. Finalmente tengo 6 más 1. 6 más 1 es 6, al que tengo que sumarle este 4. Entonces aquí tenemos 6 más 1, que va a ser 6. Le sumamos 4 y tenemos 12 que colocamos en el número correspondiente. Ahora hay que sumar esas dos cantidades. Entonces, la suma es ahora una operación sencilla. Entonces tenemos 4, 4 más 0, 4, 5 más 1, 5 más 1, 6, 3 más 4, 7, 2 más 1, 1, o perdón, 3, 2 más 1, 3 y 1. En este caso, ningún número ha superado la base, por eso no hemos tenido ningún problema. Contamos los decimales, un decimal, dos decimales, un decimal, dos decimales, y colocamos la coma decimal donde corresponde. Entonces, el producto de estos dos números es este resultado que mostramos aquí.
A manera de practicar, el estudiante debe resolver este ejercicio. Les sugiero detener un momento el video en este momento, trabajar en un papel y luego pueden continuar el video que les mostrará los resultados que debían haber obtenido. Detengan el video antes de pasar a la siguiente diapositiva. Veamos ahora cómo trabajar la división. Tenemos la división de este número que tiene 2 decimales con este otro que tiene solo 1. Para poder posibilitar la división y eliminar las comas, multiplicamos ambos términos, dividendo y divisor, por 100 y obtenemos esta división de números enteros. Ahora tenemos que proceder a calcular la primera cifra de este cociente. Como podemos ver, ¿no es cierto? Si tenemos acá 5 cifras y tomamos 5 cifras de acá, no nos alcanza porque tenemos 13.000 dividido entre 15.000. Entonces tenemos que tomar 137.644 entre todo esto para calcular el primer dígito que deberíamos tener aquí. Entonces, eso significa más o menos buscar la división de 13 entre 1, ¿no? 13 entre 1 obviamente nos va a dar la mayor cantidad posible. O sea, si yo digo, veo esta tabla y busco el 13, no existe el 13, ¿no? Entonces tiene que aparecer dividido entre 1. El 1 es una cantidad muy pequeña, ¿no? Este 5 nos indica que podríamos tener una mejor aproximación si calcularíamos 137 entre 15, ¿no? Eso va a ir un poquito más de la mitad, ¿no es cierto? Estimamos entonces para esta parte un número 7 o podría ser también un número 6. Probemos con 6. Entonces, si hacemos 6, tengo que multiplicar 6 por toda esta cantidad. Acá tenemos una operación auxiliar. Entonces, 6 por 0, 0. 6 por 4 tengo, ¿no? Entonces, tengo 6 por 4 es 30. Pongo el 0 y llevo 3. Pongo el 0 y llevo 3. 6 por 7. 6 por 7 es 52. Más los 3 que llevé, 55. Pongo el 5 y llevo 5. Tengo 6 por 5. 6 por 5 es 36. 36 más 5. Entonces voy sumando. 37. No hay 38, ¿verdad? Tiene que ir a 40. 41, 42, 43. Entonces pongo el 3 y llevo 4. 6 por 1 es 6. 6 más 4. 6, 7, 10, 11, 12. Entonces tenemos este valor. Este valor lo escribimos en esta parte para restar. Y efectuamos la resta. Y el residuo que estoy obteniendo tiene que ser menor que el divisor. En este caso está bien, 14.144 es menor que este. Si hubiéramos puesto un 7 acá, este número hubiera sido más grande que este otro y nos hubiera obligado a bajar a 6. Entonces, aumentamos un 0 y ponemos la coma decimal. Bien, fíjense ahora, este 12.000 es menor que este 14.000. Entonces, lo más probable es que este cociente sea más grande que este otro. Por lo tanto, 7 es la única opción que nos queda para poder calcular esa división. Nos ponemos 7 y multiplicamos por esta cantidad. 7 por 0 es 0, 7 por 4 tengo, ¿no? Entonces 7 por 4 es 34. Pongo este 4 y llevo 3. 7 por 7 es 61. Más los 3 que llevé, 62, 63, 64. Pongo este otro 4 y vuelvo a llevar 6. 7 por 5. 7 por 5 es 43. 43 más 6.
¿no? Entonces 43, 44, 45, 46, 47, 50 y 51. Entonces pongo el 1 y llevo 5. 7 por 1 es 7, más los 5 que llevé, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces tenemos 14.444 que restamos y nos da un residuo 0 porque es una división exacta. Y es una división exacta porque cuando hicimos el anterior ejercicio, ¿cierto? Recordemos que habíamos hecho el producto de 157,4 por 6,7 y habíamos obtenido este resultado, 1376,44. Ahora estamos dividiendo el resultado 1376,44 entre 157,4 y por consiguiente el resultado tiene que ser este, ¿no? Que es el mismo que habíamos tenido aquí al multiplicar. Y con esto estamos comprobando que la operación que hemos realizado está correcta, tanto en lo que ha sido el producto como en lo que ha sido la división. Bien, hace un momento ustedes habían realizado esta operación de producto en la que debían obtener ese resultado. Prueben ahora a dividir ese valor entre 7,5. Como ayuda para poder tantear el primer número del cociente, tienen que hacerlo, ¿cierto? 42 entre 7. Para ello, para tantear este número, en la fila del 7, buscamos el número más próximo a 42. No hay 42, hay 34. Este 34 está en la columna del 4, por lo tanto, este primer cociente debe ser 4. Vamos a trabajar ahora la tabla de la suma y resta, ¿no? Como se ha explicado ya en la tabla del sistema base 8, si yo tengo, por ejemplo, 1 más 1, 2, 3, etc., cuando tengo 1 más 9 tengo A, ¿no? Y luego B, C, y cuando tengo 1 más E, tengo F, y después de ese número ya viene el 10, es decir, 1 más F es 10, y así sucesivamente se van armando todos los valores de esta tabla. Probemos a realizar una suma. Tengo que sumar 8 más 5. Entonces nos vamos 8 más 5. Entonces 8 más 5 es D. Entonces escribimos el valor D. Para hallar B más A, entonces vamos a la B y a la columna de la letra A. B más A es 15. Entonces pongo el 5 y llevo 1. 1 más 2 es 3. 3 más 9. Entonces tengo 3, tengo 9 y eso es C. Entonces 3 más 9, C. D más F. D más F, 1C. Entonces pongo la C y llevo 1. 7 más el 1 que llevé es 8. 8 más 7. Entonces tengo 8 más 7 que es F. 8 más 7, F. Y tengo C más 1 que es D, por supuesto. Aquí tengo C más 1, D. Entonces de esa forma realizamos la operación suma, bajando la coma decimal donde corresponde. Veamos hacer una resta. Vamos a restar C7 de 2,B8. Entonces tengo D menos 8. Para hacer D menos 8 en la fila
del número 8 buscamos la letra D. En la fila del número 8 buscamos la letra D. Corresponde a la columna del 5, ¿no? Entonces, ahí ponemos 5. Tengo 5 menos B, no contiene, ¿verdad? Entonces tengo que prestarme 1 de esta letra C para decir 15 menos B. En la fila de la letra B busco el 15. En la fila de la B buscamos el 15. Corresponde a la columna de la letra A. Entonces colocamos la letra A. Este valor C prestó 1 para decir 15. La letra antes de la C es la B. Entonces B menos 2. En la fila de la B, en la fila del 2, perdón, busco la letra B. Corresponde al dígito 9. Entonces B menos 2, 9. C menos D. No contiene, ¿verdad? Porque C es menor que D. Me presto 1 de esta F para decir 1C menos D. 1C menos D. En la fila de la letra D hay que buscar 1C. En la fila de la letra D hay que buscar 1C. 1C está en la columna de la letra F. Por lo tanto, esa F viene aquí. Para decir 1C nos prestamos 1 de la F. Entonces la F queda en la letra E, que es la letra anterior. Y tengo que hacer E menos 7. Para hacer E menos 7, en la fila del 7 busco la letra E. En la fila del 7 busco la letra E. Eso está en la columna del 7. Entonces ponemos E menos 7, 7. Luego tengo D menos C, que no hay problema porque C y D son dos letras consecutivas, su diferencia es 1. Y de esta forma hemos efectuado una operación suma donde hemos hallado este valor, le hemos restado este valor, que está aquí, y hemos obtenido como cociente este otro valor que está acá. Por lo tanto, estamos verificando que la operación de suma y resta está correctamente realizada. Tenemos ahí otro problema que, como de costumbre, vamos a dejar que el estudiante lo pueda realizar. Ahí le sugerimos detener un momento el video, agarrar una hoja de papel, hacer la operación y luego restarle cualquiera de las otras dos. Como comprobación de lo que debían haber realizado, les mostramos los resultados. Tanto de la suma como de la resta. Vamos a trabajar ahora el producto y división en base 16. Nuevamente vamos a explicar previamente cómo se hace o se confecciona esta tabla. Si quiero hallar, por ejemplo, el producto de A por B, entonces tengo que poner el equivalente de A, que es 10, el equivalente de B, que es 11, y multiplicar. Entonces 10 por 11 es 110. Esto está en el sistema decimal. Este número decimal lo convertimos a hexadecimal haciendo la división entre 16. Entonces 110 entre 16 me da 6. Como residuo tengo 14, pero 14 es lo mismo que la letra E. Por lo tanto, los dos dígitos que estamos buscando serán 6 y E. A por B es 6E. Entonces busco A por B, aquí está la columna de la letra B, es 6E. Este número que hemos encontrado aquí. Entonces, para que ustedes practiquen un poquito, prueben también a encontrar E por F. Ya saben que E por F tiene que darles D2. Vayamos realizando una pregunta o una operación de multiplicación en base 16. Tengo 9 por 5. ¿Ya? Entonces buscamos 9 por 5.
Estamos en la columna del 5. 9 por 5 es 2D. Ponemos D y llevamos 2. Entonces ponemos D y llevamos 2. Entonces, pusimos la D y llevamos el 2. Tengo 9 por A. Entonces, tengo 9. Buscamos la letra A. Y está aquí. 9 por A es 5A. Este 5A tiene que ser sumado a este 2. Entonces tengo A más 2, ¿no? A más 1, B más 1, C. Entonces tengo 5C. Este valor C lo colocamos en el cociente y llevamos 5. Ahora tengo 9 por 8. Busco el 9, voy a la columna del 8 y 9 por 8 es 48. Entonces ese 48 tiene que ser sumado a este 5 que llevamos. Entonces hacemos 48 más 5. Fíjense, le vamos a sumar 5 puntos, ¿no? Al 8. 8, 9, A, B, C, D. Entonces 5 más 8 es D y bajamos el 4. Este D tiene que ir al cociente y el 4 se lleva. Para completar esta primera fila hago 9 por D. Entonces buscamos 9 por D. Está aquí. 9 por E es 75. Este 75 tiene que ser sumado a esta cantidad 4. Y nos da 79. Entonces este 79 completa la primera fila de este producto. Ahora para allá la segunda fila multiplicamos B por 5. Entonces vamos a la B hasta la columna del 5, 37. Ponemos el 7 y llevamos 3. Entonces B por 5, 37. Ponemos el 7, llevamos 3. Tengo B por A. Aquí está B, nos vamos hasta la letra A y tenemos 6E. Este 6E tiene que ser sumado a este 3. E, fíjense, F, 10, 11. Va 1, 71. Este 1 va al cociente y el 7 para sumar a al siguiente producto. Ahora tengo que hacer 9 por 8. 9, columna del 8, 9 por 8, 48. 48 tiene que sumarse a 7. ¿No? Entonces podemos contar también, ¿no es cierto? 8, 7 puntos, ¿no es cierto? No se hagan ningún problema en sumar con sus dedos, ¿ya? 8 más 7, entonces 8, 9, A, B, C, D, E, F. ¿No? Entonces ponemos F y bajamos el 5. Esta F va al cociente y procedemos a multiplicar B por D. Entonces nos vamos a B por D, estamos aquí, 8F. 8F tiene que sumarse a 5. Entonces, ponemos 8F más 5. Entonces, a F le sumamos 5 puntitos. Después de la F ya viene el 10, ¿no es cierto? Entonces, 10, 11, 12, 13, 14. Ponemos 14, llevamos 1 y se vuelve 94, que completamos a esta posición. Entonces, 94. Hacemos la suma, ¿no? Entonces, para la suma, habilitamos la tabla de la suma y ponemos D. C más 7. Miren, ahora hemos
colocado la tabla de la suma aquí. C más 7 es 13. Entonces pongo el 3 y llevo 1. D más 1 es E. Y más 1 es F. Entonces aquí viene F. 9 más F. 9 más F. ¿No? 18. Pongo 8 y llevo 1. 7 más el 1 que llevé es 8. 8 más 4. Entonces 8 más 4. 8 más 4. C. Entonces ponemos C. Y el 9 lo copiamos. Dos decimales, la coma decimal con dos decimales. Y de esa forma es que realizamos el producto en base 16. Dejamos como de costumbre un ejercicio para que lo pueda resolver cada uno de ustedes. En este caso se trata de un producto. Vamos a plantear ahora la división de 9C8F,3D entre B,9. Recogemos la coma decimal, 2 puntos, 2 lugares, y obtenemos la división de estos dos enteros. Reiteramos, recogemos la coma, 2 lugares a la derecha. Acá necesitamos completar un 0 para tener los dos puestos. Entonces se convierte en una división de enteros. Para calcular este primer cociente, tenemos que calcular la división de 9C entre B. Eso significa ubicarnos en la tabla del producto y división, en la fila de la letra B, buscar lo más próximo a 9C. Entonces, en la fila de la letra B, buscamos lo más próximo a 9C. Tengo 9A, ¿no? Entonces, mi cociente me indica que debería ser la letra E, ¿ya? Sin embargo, aquí tenemos una dificultad, que 9C está muy próximo a 9A. Y el dígito que yo tengo al lado de la B es 9, que es un dígito alto. Si este dígito fuera un dígito pequeño, estaría correcto poner E aquí. Pero como es un dígito alto, ya podemos predecir que no nos ha de alcanzar. Por lo tanto, nos conviene rebajar un poco a la siguiente columna y colocar en el cociente la letra D. Entonces colocamos como primera aproximación la letra D. Luego tenemos que hacer el producto de D por B90. Eso lo hacemos con un cálculo auxiliar. Entonces tengo D por 0, que es 0. D por 9. Entonces nos vamos a la D hasta el número 9. Estamos aquí. 75. Entonces pongo el 5 y llevo 7. Luego tengo B por D. Entonces nos vamos a la D hasta ubicar la columna de la letra B. Estamos aquí. Tengo 8F. A 8F tengo que sumarle el 7 que llevé. Entonces podemos hacer mentalmente. Después de 8F, ¿qué número viene? El 90, ¿no es cierto? Entonces sumamos 7 puntos. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Y colocamos el 96 en esta parte. Y tenemos ese resultado. Lo escribimos para restar. Y efectuamos la resta, ¿no? Entonces, F menos 0 es F nomás, ¿no es cierto?
Tengo 8 menos 5, que es 3, no hay ningún problema. Tengo C menos 6, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos hacer mentalmente, ¿no? A C le voy bajando 6 unidades, o si prefieren, a este 6 le voy aumentando hasta llegar a C, ¿no? Entonces, si a 6 le aumento hasta llegar a C y cuento con mis dedos cuántos puntos le estoy aumentando, tengo 6, 7, 8, 9, A, B y C. Entonces, 6 puntos que los ponemos aquí. Entonces, 6,3F tiene que ser siempre menor que B90. Bajamos la siguiente cifra. Tengo 63F3 entre B90. ¿Cómo calculo este cociente? Otra vez, ¿no es cierto? En la fila de la B tengo que buscar el 63. Ya sé que voy a tener que bajar un poco por el dígito 9 que hay aquí, ¿no? Entonces, en la fila de la B, lo más próximo a 63, fíjense, está 63 exacto, ¿no? Si este valor fuese en ceros, me daría exactamente al dígito 9, ¿no? Pero como tenemos que bajar, vamos a tomar simplemente 58, que está en la columna del dígito 8. Por lo tanto, este siguiente cociente es 8. Multiplicamos 8 por B90. Hacemos ese cálculo auxiliar. 8 por B90, entonces 8 por 0, 0, 8 por 9. Entonces en la fila del 8 buscamos el 9. Eso está aquí, eso es 48. Pongo el 8 y llevo 4. Luego hago 8 por B. Entonces, 8 por B está aquí. 58, ¿no? 58 más 4. Entonces, sumamos mentalmente, ¿no? 4 puntos al 58. 59, 5A, 5B, 5C. Y escribimos el 5C en esta parte. Y entonces restamos ahora, ¿no? Restamos y vamos a obtener 5C, 80. Entonces, 3 menos 0 es 3. F menos 8 podemos buscar en la tabla de la suma. O a 8 ir sumándole dedos hasta que lleguemos a F, ¿no? Entonces, en ese cociente, en esa resta, hemos de obtener este número, 73773, que comprobamos siempre tiene que ser menor a este, porque si no tendríamos que modificar este 8. Ahora, para calcular el siguiente dígito, el que viene aquí, nuevamente en la fila de la letra B, buscamos el 77. En la fila de la B buscamos el 77, no hay 77, hay 79. Entonces 6E está por debajo, ¿no? Está bastante lejos. Puede ser que nos alcance A. Entonces colocamos la letra A. Y A por B90, hacemos el producto. A por B90, ¿no? Otra vez A por 0, 0, A por 9. Entonces nos vamos a la fila A. Nos vamos hasta el 9 y vemos que eso es 5A, ¿no? Entonces ponemos la A y llevamos 5. Luego A por B. A por B es 6E. A 6E le sumamos 5 mentalmente, ¿ya? Entonces, o con ayuda de los dedos, no se hagan problema. Entonces, 6E más 1, 6F. Después de 6F, 70, 71, 72, 73. Entonces ponemos el 73 y tenemos el número a restar en la siguiente operación. Entonces efectuamos la resta y nos sale 39D, menor que el divisor. Y aquí podemos empezar ya a obtener cifras decimales, ¿no es cierto? Entonces, para obtener cifras decimales, coma al cociente y un 0 de aumento. Tengo que calcular 39 entre B. Entonces, en la fila de la B buscamos 39. Hay 37. Está muy cerca, debajo.
a 2C, eso está en la columna del 4, entonces mi cociente ha de ser 4. ¿No? 5 cabal alcanzó. ¿Ya? Entonces, si pongo 4 me ha de sobrar todavía, ¿no? Entonces ponemos 5, ya hicimos eso previamente, y multiplicamos por B90. Y 5 por B90 nos da 39 de 0, que restamos y me da un residuo exactamente igual a 0. Esto es igual también porque, como en el ejemplo anterior, hemos dividido el resultado del producto entre el multiplicador. Por lo tanto, nos ha dado como resultado el multiplicando y una división entera de residuo 0. En esa es la forma en la que podemos hacer una división en el sistema base 16. Y obviamente queda que ustedes hagan su respectivo ejercicio, que corresponde a esa división. Bien, de esta manera finalizamos este capítulo referente a lo que son los sistemas numéricos. Inmediatamente les vamos a poner una práctica para que ustedes puedan tener la solvencia necesaria para poder hacer estos ejercicios. Y en la siguiente clase estaremos planteando un cuestionario sobre lo que significan los sistemas numéricos.